Bueno, buenos días, compañeros, ¿cómo están? Buenos días, Natalia. Buenos días, Leonardo. Buenos días, compañeros. Bueno, en este punto es importante resaltar que se cumplieron los requisitos con relación a un contrato laboral por parte de Antonio Eduardo Sanz con Deportes Tolima. ¿Cuál es el requisito? El de subordinación, prestación de servicio y remuneración. Sí, el Deportes Tolima hace apelación al artículo 28 de la Ley 181 del 95, quien le da derecho y la autonomía de ser titular de todos los derechos de publicidad que se puedan ejecutar en torno a estos eventos deportivos. Sí, ahí lo que se alegó pues en la demanda fue el jugador alegaba que luego de conocerse su lesión, el club deportivo parte de su sueldo para forzar pues como su renuncia y que por las dificultades económicas que él tuvo para el diciembre de 2005 se vio forzado a firmar una conciliación teniendo en cuenta solamente los 750.000 pesos que eran sobre el salario que él tenía como jugador y no le tuvieron en cuenta los 4.250.000 que era lo que debía percibir por concepto de cesión de derechos de publicidad. Bueno, el Deportes Tolima ahí alegaba la pérdida de capacidad psicofísica del jugador y que bueno, con base a eso fue su liquidación. Para este punto, pues sí se da recurso de casación y se hacían las pretensiones de la demanda inicial, pese a las decisiones del juez Acuen y el juez Acu. Claro, el jugador busca estas en segunda instancia que se le retome pues como la reliquidación, que es lo que en sí este jugador quiere. Sí, ahí fue donde pues se alargaba que si bien pues como la celebración de que tuviera un contrato laboral, un contrato por cesión de derechos, eran pues como dos contratos diferentes que estaban al tiempo, fue utilizado pues como por el club deportivo para de esa manera pues como dejar de pagarle ese valor de 4.250.000 y solamente aferrarse a los 750.000 para los efectos de la liquidación que le dieron en el 2005, que era pues como todo el tema de la incapacidad, todos los intereses, todo lo que le dan cancelar, pero solamente están pues como teniendo en cuenta lo que en realidad pues ellos consideraban que era solo el contrato de trabajo. Bueno, aquí la correlación a lo que se plantea por la Corte es que es la discusión que hay entre el Deportes Tolima y el jugador con relación a su liquidación salarial. Y los fallos, pues sí, los fallos, según la pirámide de Hans Kelsen, no señala que la Constitución está por encima de todas las normas nacionales. Y pues por ende son de obligatorio cumplimiento por parte de los jueces y por eso es que ellos invocan estos principios laborales. Ahí le están dando el beneficio pues al jugador porque es un derecho fundamental que tenemos pues por trabajo y son pues como requisitos mínimos. Entonces eso es lo que la Corte Suprema hace, dale el beneficio de acuerdo a lo que estipula la ley. Sí, y ya pues de acuerdo a todo esto y ante las evidencias de que efectivamente él percibía esos dos salarios al tiempo y que entraba a ser parte del otro, el de decisión de derechos de publicidad, a ser parte del contrato laboral, ahí fue pues como cuando declaró inválida el acta de conciliación que fue firmada en diciembre de 2005 y ya pues dispuso que el exjugador recibiera pues compensación en pago por concepto de intereses a las cesantías, indemnización por incapacidad, vacaciones, primas, todo teniendo en cuenta no solo los 750.000 pesos, sino los 4.250.000 pesos también. Bueno, aquí en este punto, los derechos y garantías se vieron vulnerados por parte del empleador, por lo que se invocó el mínimo de derechos y garantías. En este, pues, voy al código o iniciamos por la Constitución Nacional, en el artículo 53 de la misma, donde define los principios mínimos fundamentales, como va a relacionar algunos, como el de igualdad de oportunidad, remuneración mínima vital, que es importante para el jugador, proporcionalidad a la cantidad y calidad del trabajo. De igual forma, pues está el Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 21, el de favorabilidad, el de irrenunciabilidad, que aquí pues se vio donde
el Estado debe intervenir para este conflicto entre las dos partes, es la necesidad del Estado, y el conflicto de leyes, el que se presentó por lo de los contratos. Se tuvo en cuenta, pues entonces ahí existió el contrato laboral, que era el contrato inicialmente, pues que fue por término de obra labor contratada. Y también estuvo el otro contrato que era a término fijo. Digo, entonces estuvo inicialmente a término fijo, posteriormente por obra labor contratada y concurría al tiempo el contrato de cesión de derechos de publicidad por el hecho de que él estuviera pues portando todo lo que era marcas deportivas para darle pues publicidad a las marcas durante el tiempo que él estuviera como jugador. Y ahí fue cuando pues es por lo que consistió en la concurrencia, que al tiempo que existían los contratos laborales, existía contratos de cesión de derechos de publicidad. Entonces, como la ley nos permite tener dos contratos, ¿cierto? En este caso, había uno fijo, había otro, perdón, uno por hora labor y otro por derechos de publicidad. Entonces, ahí el jugador, por el mero hecho de ponerse el uniforme con toda la publicidad por la cual están pagando el club, ya el jugador tenía derecho a ese tipo de publicidad, sin que hubiera la necesidad de firmar un segundo contrato por publicidad. Sí, ahí también es bueno aclarar que hay dos artículos esenciales que debemos tener en cuenta cuando contratemos a una persona, que es el artículo 127, que determina los causales que constituyen salario, y el 128, que determina cuáles son. Para este caso, pues los pagos habituales se volvieron ya salarios o remuneración por lo que estaba haciendo el jugador. El hecho de que un pago sea o no constitutivo de salario tiene que ver con la periodicidad. En el caso de que este pago de los 4.250.000 fuera periódico mes a mes, lo constituye salario. Por ende, tendría que haber recibido su liquidación como, con este valor incluido. Sí, y hay que recordar pues que no hicieron una distinción en el Deportes Tolima al momento que hicieron firmar el contrato con el jugador, porque ahí le decían que se había obligado a utilizar pues como todas estas insignias deportivas, aparte de que ya eso lo habían hecho pues como en decisión de derechos de publicidad, entonces ahí ya le estaban poniendo pues que por eso lo hecho de estar contratado laboralmente, con un contrato laboral, él ya se había obligado pues como a utilizar todo eso, y eso pues como cuando esto se volvió ya también constitutivo de salario. Así que no debemos de volver a la concurrencia de contratos, para no dejar ese punto aparte, que esa concurrencia, pues, ¿qué fue lo que pasó ahí? El jugador Sí, tenía firmado. Dime, esa Natalia. fue la parte que expliqué donde decía que es concurrencia de contratos porque al tiempo que él tenía el contrato laboral, tenía el contrato de cesión de derechos de publicidad. El solo hecho de que esos dos estén al tiempo ya es lo que se denomina concurrencia de contratos, Ah, bueno, gracias, el hecho de Natalia. la concurrencia. Sí, así es. Gracias, Natalia, muy bien. ¿Qué solución resultó conforme a lo que se vean las partes? Pues el fallo salió a favor del jugador. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues que todos los equipos y también los jueces van a invocar ese fallo, unos para contratar y otros para determinar su sentencia. Ya lo que van a buscar todas las entidades, por decir, la entidad no, pues, es protegerse un poquito más en cuanto a los contratos para no cometer los mismos errores, y en cuanto a los jugadores, el estar más alertas para que no sean excluidos de estos derechos deportivos que también tienen. Sí, ya queda pues como ejemplo para jugadores y clubes deportivos donde al momento de que se firme algún contrato ellos tengan muy bien definido que va a ser parte del contrato y que va a ser parte pues como de todos los derechos de publicidad, porque ellos siempre que entra un equipo deportivo pues se da todo este tema de la publicidad con las marcas pues exclusivas para todo este tema, entonces ya sería que al momento pues de que ocurrió todo esto y los jugadores y clubes deportivos vieron, entonces ya cada uno va a intentar proteger pues como todo su tema de salarios y toda su retribución económica y ganancias, entonces pues ya van a estar pues como muy protegidos en cuanto a la realización de los contratos y los jugadores a pues a leer bien y a mirar cada detalle pues como para
poder reclamar hasta la última instancia, y en la misma sentencia pues se dijo que no para todos los casos iba a ocurrir así, que fue pues como se dieron las cosas específicamente en este caso que se falló a favor del jugador. Bueno, con relación a este último punto, pues ya los fallos, que si la Corte puede haber fallado en otra solución más justa, pues yo pienso que la Corte no todo es en justicia, sino conforme a las leyes. ¿Y por qué digo esto, compañeros? Porque es que el Club Deportes Tolima recibe sus ganancias por parte de toda la publicidad que hace un equipo de fútbol, o sea, todos los integrantes del equipo de fútbol, que no solamente son los jugadores, sino que pueden haber más, porque detrás de ellos está el técnico, bueno, toda esa gente que trabaja detrás de ese equipo. Entonces, pues la empresa se ve lógicamente afectada. Entonces, para mí no fue justo el fallo. Lógicamente, pues el jugador recibió también sus derechos, pero pues ahí el que metió las patas fue el asesor jurídico. Sí, y finalmente pues al momento de que se dio todo el tema de la demanda ya el Deportes Tolima pues es como una mayor asesoría, porque si inicialmente se hubieran asesoría, pues hubiera tenido una buena asesoría, entonces hubieran podido pues identificar precisamente lo que fallaron finalmente a favor del jugador, que fue que ellos efectivamente le deberían de haber pagado. Entonces, desde el 2005 que fue la conciliación, pues hubiera podido realizar todo eso, y ya como eso se extendió más tiempo, a causa de que en una primera instancia no se identificó eso, entonces no le hubiera corrido más tiempo y no se hubiera incrementado tanto lo que le deberían de haber pagado al jugador. De todas maneras, yo digo que faltó un poco más para el jugador, porque si bien es claro que para el club es el único dueño de ese tipo de contrato de publicidad, pero para poderlo ejecutar o para poder adquirir estos contratos tiene que tener lo que usted decía, Leonardo, ahorita, tiene que tener jugadores y por ende jugadores buenos, y si lo tenían a él en el campo era porque cumplía con los requisitos y por ende era acreedor de toda esta parte publicitaria. Pues compañeros, ya por último y para no dejarlo por fuera, era el término de la capacidad psicofísica que sufrió ese jugador, que fue el 24%. Y entonces, para que tengamos en cuenta la normativa colombiana, donde la ley ya 1562 del 2012, que dice que por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Tenemos que tener en cuenta esto pues, en el momento de contratar, y de hacer también cuando alguna situación le pase a nuestros trabajadores o a nosotros mismos. Invoquemos las acciones que está generando la empresa para proteger la integridad de sus trabajadores. Compañero, muchas gracias, qué buena aclaración. Sí, muchas Bueno, gracias. listo. Adiós.